Bueno, buenas noches, don Abel. Gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Conociendo que eres miembro activo de la Iglesia Adventista de los Séptimos Días, el propósito es poder en sí conocer más acerca de la doctrina de los adventistas. Bueno, en sí, por ejemplo, hablemos algo acerca de la historia. Y yo, por ejemplo, viendo un poquito de la historia, habla mucho acerca de una mujer llamada Elena Whitworth. Entonces, Elena de Huay, buenas noches. exacto, buenas noches. Elena de Huay. Exacto, tienen algunos libros. Entonces, por ejemplo, en caso de nosotros, de los protestantes, habla mucho asimismo del reformador del Martín Lutero. Entonces, el que hizo la reforma y tantos. Entonces, yo creo que así mismo tienen, o sea, o sea, qué tanto conoce acerca de la historia de ella? ¿O qué importante es para la iglesia de los adventistas? No sé si puedes responder algo, o sea, más o menos el conocimiento que tenga de qué importante, qué fue o qué es ella, porque habla mucho de ella acerca de la historia. Ah, sí, sí. Sí, bien, ¿no? Bueno, eh, Elena de Huay, unos de los dones, ¿no? Que tiene la iglesia es el espíritu de profecía, ¿no? Que se manifestó en la señora, ¿no? Ujú. Eh, ya pues eso comenzó más o menos en el año eh, más o menos en el año 1840, 46. No Bueno, tengo muy bien, no recuerdo muy bien, ¿eh? ¿No es cierto? Pero no- uno de los dones es eso, ¿no? Que tiene la iglesia adventista. En sí, nosotros, verás, nosotros tenemos, bueno, no me has preguntado todavía, ¿no? De las doctrinas, ¿no? Pero nosotros tenemos en sí 6 doctrinas, 28 creencias, ¿ah? Creencias fundamentales que describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan, ¿no? Esas escrituras para su aplicación diaria, ¿no? ¿Mm? bueno, entonces sí, porque habla que él tiene un espíritu de profecía, donde fue el primer líder importante en el movimiento, enseñó una Así es. serie de doctrinas. Entonces, bueno, entrando ya en el tema de las doctrinas, el principal en sí, yo creo que es el guardar el sábado, ¿no? Entonces, pero acerca del guardar el sábado, por ejemplo, en sí, bueno, uno de los también partícipes de la Iglesia Adventista en 1846, llamado Bates, dice que escribió un tratado, dice que escribió un tratado para poder explicar a la iglesia que deben seguir el cuarto mandamiento, que está hablando en el libro de Éxodo 20. Entonces, más o menos, según el tal llamado Bates, toma el Apocalipsis capítulo 14 del verso 6 al verso 12, donde enseña que la bestia es el papado. Y también, o sea, en el siglo del ¿Mm? papado cambió el día de Dios, que es el sábado. Entonces, por lo tanto, que más o menos él explica diciendo que la marca de bestia es reunir como la iglesia el día domingo. Entonces, también habla de que el sello de Dios sobre los suyos, según Apocalipsis 7, es juntarse los sábados. No sé qué tanto tienes entendido acerca de esto, de lo que dijo de este hombre llamado Bates, o cómo más o menos. José Bat, sí. O sea, o sea, a ver, no te capté bien, o sea, me preguntas, o sea, o sea, no te capté muy bien, ¿no? La pregunta, o sea, en cuanto al sábado, ¿por qué guardamos el sábado o Sí, cuál sería?
Claro, bueno, ¿por qué? Porque más o menos él hizo un tratado, o sea, en el año 1846 dice que hizo un tratado y dijo, por ejemplo, él cogió el libro de Apocalipsis 14 al 6 12 dijo, o sea, él enseñó más claro diciendo que la bestia es del papado, Ah, ya, ya. por eso se cambió del sábado al domingo. Y también dice que la marca de bestia, o sea, es reunirse, o sea, Bien. el domingo. Ya, verás, si bien no he leído el tratado, ¿no? Pero nosotros creemos, ¿no? Bueno, ahí sería, ¿no? Primero, ahí hay algunas partes, ¿no? Por ejemplo, hablemos, por ejemplo, del sábado, ¿no? ¿No? Ujú. Los adventistas del séptimo día eh, creen, ¿no? Creemos que los 10 mandamientos están vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Entre los cuales el cuarto mandamiento habla de la observancia del sábado, ¿no? Eso se encuentra ahí en Éxodo, capítulo 20, versículo 3 en adelante, ¿no? El versículo 8 es el cuarto mandamiento que empieza, ¿no? Diciendo, acuérdate del sábado, ¿no? Y nosotros creemos, ¿no? Creemos, no, porque Jesucristo, porque eh, cuando Dios creó el mundo, ¿no? La Biblia dice ahí en Génesis capítulo 2 versículo 3 dice que Dios acabó toda la obra de la creación, ¿no? Y dice que después de que hubo acabado la obra, dice que Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, ¿no? No, el sábado no está en el monte Sinaí, fue dado, no, ahí no. Ya el sábado viene ya desde la creación. Y el sábado no fue hecho por ejemplo, si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia ahí en Marcos 2:7, ¿no? Si me permite leer, ¿no? En Marcos 2:7, mira, vamos, aquí tengo justamente la Biblia, ¿no? Eh, Perdón, aquí está. Marcos capítulo 2, versículo 7, dice la palabra de Dios, ¿no? ¿Tienes ahí Marcos 2:7? Sí, Dice, no por, yo tengo. eh, dice, perdón, 2:27, me equivoqué, perdón, 2:27, ¿no? Ajá. Dice, también les dijo, ¿no? El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Entonces, mira, el, el sábado fue creado, ¿no? No dice que fue para los judíos, ¿no? Sino que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y hombre, ¿no? Hombre, sinónimo, significa humanidad, o sea, es para la humanidad, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, si nosotros creemos en los 10 mandamientos, ¿no? ¿No? Si nosotros creemos en los 10 mandamientos, no tenemos solamente que creer, por ejemplo, en una parte, ¿no? Nosotros creemos en los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, las dos tablas, tenemos 4 mandamientos que son de Dios, ¿no? Es cómo amar a Dios. Por ejemplo, Jesús enseñó y los dividió, ¿no? Cómo amar a Dios, mas no los hizo, no los abolió, ¿no? Sino los está resumiendo cómo amar a Dios, ¿no? Por ejemplo, los cuatro primeros mandamientos en la primera tabla hablan de, por ejemplo, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice, no te harás imágenes, ¿no? Ni te postrarás, etcétera. Nada. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el cuarto mandamiento habla, ¿no? En cuanto al sábado, ¿no? Mira, ¿no es cierto? El sábado. Ahora, y entonces, verás, hay una controversia, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta el cuarto mandamiento, ¿no? Incluso hay muchas sectas, iglesias que no, pero todos tenemos, yo respeto las decisiones, ¿no? Pero en cuanto a hacer la voluntad de Dios, reconocer, ¿ah? Después de haber tenido, por ejemplo, una enseñanza basada en la palabra de Dios, ¿no? Una de las cosas de la iglesia adventista es que la base de su fe se encuentra en la palabra, en la escritura, ¿no? Entonces, por ejemplo,
muchos alegan, ¿no?, que este mandamiento terminó, por ejemplo, en la cruz, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando nosotros vamos y vemos ahí y examinamos con cuidado la Biblia, vemos que en la Biblia encontramos dos tipos de leyes, ¿no? Por ejemplo, hay una ley que nosotros le llamamos ley ceremonial, ¿no? Que eran las leyes, ahí en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, había más de 600 leyes, ¿no? Leyes de los sacrificios de los animales, leyes de las fiestas de los judíos, exactamente más de 620. ¿Ah? Entonces, Entonces, en parte de conclusión, todo, en parte de esas conclusión, leyes, ya, es- parte de esas leyes fueron abolidas, Rubén. Pero el sábado está en los 10 mandamientos, que es la ley moral, ¿no? Incluso Jesucristo mismo, él dijo que no venía a abolir la ley ni a los profetas. Incluso en Lucas 4:16, ¿cómo se llama? En Lucas 4:16 dice que Jesús vino de Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró a la sinagoga como era de costumbre. Si nosotros vamos y revisamos cuando Jesús murió, la Virgen María la Virgen María no quiso embalsamar el cuerpo de Cristo para no quebrantar el sábado. Eso está en Lucas 24:53, si no me equivoco, ¿no? E incluso después los apóstoles, Pablo observaba el sábado, ¿no? Y los cristianos observaban el sábado. Ahora, en cuanto a lo que me hablaste, es el Apocalipsis 14, ¿no? 14:6 habla del juicio, ¿no? Y Ujú. habla, y si cuenta, mira, si te das cuenta que nosotros, la Biblia nos dice que el sábado es el sello de Dios, ¿ah? Es el sello de Dios, ¿no? Eso se encuentra, por ejemplo, en Ezequiel 20:20, 20:12, ahí dice, ¿no? Les di también mi sábado para que fueran una señal entre ustedes y yo, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, vuelta, también podemos ver, vuelta, habla de que, por ejemplo, en la Biblia habla de que el sello también somos sellados por medio El del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿no? Es, Entonces, exactamente, somos sellados, pero en sí, si tú te das cuenta cuál es el sello, o sea, el Espíritu Santo nos sella, pero ¿cuál es el sello? Por ejemplo, si nosotros, es algo interesante saber, mira, por ejemplo, de ver cómo nosotros estudiamos la Biblia. Por ejemplo, cuando tú hablas del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que no se entiende cómo se lee, porque fue escrito a través de un lenguaje simbólico. ¿Sí ve? Y tiene una cantidad enorme de simbología y lenguaje profético. Está escrito una cosa, pero significa otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos también, pero no todo el libro de Apocalipsis es 100% simbólico, ¿no? Por ejemplo, más o menos el 95% más o menos fue escrito en un lenguaje simbólico. Ahora, el 5% aproximadamente fue escrito a través del lenguaje literal. O sea, se entiende como, en este caso, por ejemplo, encontramos en Apocalipsis 14 lo que estabas mencionando, ¿no? En lo que estabas mencionando, mira, Rubén, es bien fácil darnos cuenta eh, en cuanto a la marca a la vez, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí en Apocalipsis 14:6 dice, en medio del cielo vi volar un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decía a gran voz, mira, mira, teme a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Ahora el versículo sigue diciendo, dice, adora a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si te das cuenta, este versículo es sacado, es una copia del libro de Éxodo. ¿Ah? El libro de Éxodo dice justamente estas palabras. ¿Ah? Estas palabras, ¿no? Hablando en el día de adoración. ¿Ah? Entonces, mira, y si te das cuenta que dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y un tercer ángel dice, y le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora, mira, está hablando de adoración, alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Entonces, no es que, por ejemplo, mira, mira Rubén, nosotros los adventistas del séptimo día creemos mucho en los mandamientos del Señor, pero no es que nosotros somos salvos por la ley, por los mandamientos, Exacto. no. A ese Nosotros punto, sabemos, a ese punto, a ese punto voy a llegar, pero hablemos, bueno, yo creo que ya quedó claro, el guardar el sábado es seguir obedeciendo el mandamiento de Dios. Entonces, el segunda pregunta sería, por ejemplo, después de, o sea, después de la muerte hablan, o sea, el adventista más o menos dicen, o sea, dicen ellos, o sea, que el alma duerme solamente, o sea, la muerte, o sea, hábleme algo acerca de, o sea, cuando una persona muere, el alma hablemos, pasa. A dónde va? hablemos, o sea, más claro del estado de los muertos, de la pregunta. Exacto, ya cuando una persona muere, bueno, el alma, ¿a dónde va el alma? Ya, mira, ve, nosotros creemos, o por eso te digo, mira, una de las bases de nuestra fe y de nuestra creencia se fundamenta solo en la palabra de Dios. Por ejemplo, para entender el estado de los muertos, que es una doctrina también que nosotros tenemos, ¿no? Es muy fácil entenderla. Por ejemplo, mira, en base a la palabra, mira, por ejemplo, si nos damos cuenta, no, yo tengo un estudio, porque yo doy estudios acerca del estado de los muertos, entonces, para entender no es muy largo ni muy pequeño, o sea, es bien fácil entender. Para mí es bien fácil entender. Por ejemplo, mira, para entender qué pasa cuando la persona muere, ¿no? ¿Y qué es lo que sale de la persona cuando muere? Necesitamos ir al principio. Por ejemplo, mira, necesitamos ir al primer, o sea, al principio, al libro de Génesis. Si nosotros leemos ahí en Génesis, capítulo 2, versículo 7, nos damos cuenta de qué material fue hecho el hombre, ¿no? Entonces, mira, ahí dice, ¿no? Porque yo me sé de memoria, ahí dice, ¿no? Entonces Jehová Dios, estamos leyendo, creo, Reina Valera, ¿no? Esa es Ajá. dice, entonces Jehová Dios creó al hombre, ¿no? ¿No? Dice, ¿no? Formó al hombre, ¿no? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es así, ¿no? Ajá. Ya, ahí está. Hay dos cosas ahí fundamentales. Mira. ¿De qué material se utilizaron? Polvo de la tierra, barro, y aliento de vida, espíritu, ¿no? O sea, mira, la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida, ahí dice clarito, ¿no? Dice, polvo de la tierra, aliento de vida. El hombre vino a ser un alma viviente, porque ahí dice que vino, dice, fue entonces un alma viviente, un ser viviente. Ahora, ¿quieres un sustento bíblico para entender de que el hombre no vino a tener un alma? El hombre es un alma. Por ejemplo, si nosotros vamos a 1 Corintios 15:45, ahí dice clarito de esta manera. Fue el primer hombre Adán, alma viviente. Mira, ¿te das cuenta? ¿Ah? Entonces, la Biblia dice que yo no tengo un alma. La Biblia me asegura que yo soy un alma, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta entonces que yo soy un alma? Que yo, perdón, yo soy un alma, claro, ¿no? Que yo soy un y que no tengo un alma. Por ejemplo, hay muchas doctrinas y muchas que enseñan que la persona cuando muere, yo no tengo un alma, yo soy un alma. Yo soy un alma viviente. Allí en una versión de otra, no me acuerdo la versión de otra Biblia, dice que cuando salieron el pueblo de Israel, dice que salieron muchas almas, ¿no? Cuando tú estás en un estadio, el locutor que está hablando ahí dice, habían 25,000 almas. Es porque nosotros somos almas, ¿no? La enseñanza y doctrina que tenemos es que, por ejemplo, nosotros somos un alma. La unión del polvo de la tierra con el aliento de Vilma forman el alma viviente, ¿no? Bueno, Ahora, ya. bueno, Ahora, ¿qué es lo que sale cuando la persona muere? De acuerdo con el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice así, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Sí te das cuenta?
Mira, la Biblia misma dice que lo que sale es el espíritu, no sale el alma. Y ahí dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Justamente Dios, cuando recibió la sentencia a Adán después de que había desobedecido, que había pecado, Dios le dijo, no, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Y el libro de Eclesiastés me Entonces, dice, entonces, perdón, o sea, entonces, por ejemplo, o sea, el alma cuando muere, o sea, va a dónde, al cielo donde Dios y nada más. no, 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 ¿Creen que hay infierno no o me no? estás, no, espérate, Redito, no me estás comprendiendo. Mira, yo te leo en base a la Biblia, por eso te digo, el alma no sale, el Ah, no. alma, yo soy el alma. ¿No ves que la Biblia dice que la unión del polvo de la tierra con el aliento de vida forman el alma? Primera de Corintios 15:45 dice que yo soy un alma, que Adán fue el primer hombre, alma viviente. Entonces, mira, ahora vamos a llegar a la explicación para que tú veas, pero en base a la palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la persona muere? El libro de Eclesiastés dice, 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, mira, Rubén, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? La luz. Ahorita tú tienes ahí arriba un foco, ¿no? Tienes luz, ya. Pero si tú ahorita sacas el foco, en tu mano vas a tener un foco, pero la luz desaparece en el momento que tú la desconectas. Y entonces arriba en la pared queda la electricidad y en tu mano queda un foco. O sea, del foco, la unión del foco con la electricidad forman la luz. ¿Sí ve? Ujú. Es como yo ahorita estoy sentado en una mesa de madera, pero si yo desarmo la mesa, pongo los palos a un lado y los clavitos a un lado, ya no hay una mesa. O sea, la unión de los clavos con los palos forman la mesa. Mira, cuando la persona muere, ¿qué pasa cuando la persona muere? La Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma desapareció, porque el alma muere. Yo te voy a mostrar ahorita en la Biblia que el alma muere. La Biblia dice que el alma muere. Entonces, pero antes de enseñarte, quisiera leerte qué pasa con el estado de los muertos. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, el capítulo 9, ¿no? El capítulo 9, el versículo 5, bueno, yo me lo sé de memoria, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Porque los que viven saben que han de morir, ¿no? Los muertos nada saben, no tienen más paga. A ver, 9:5, aquí está. Dice, Por- dice, porque los que viven saben que han de morir, los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido, también perece su amor, su odio, su envidia, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Ah? Mira lo que dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Rubén, el libro de Salmos 146, versículo 4 dice, vuelve al polvo, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Sí te das cuenta? O sea, el muerto, la persona muere y va al sepulcro, ahí está. ¿Y qué pasa con el alma? Me gustaría leerte Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. No sé si lo habrás leído, ¿no? Aquí me puedo apoyar yo en la palabra de Dios. Mira lo que dice. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Mira, está, o sea, bien correcto, ¿no? Yo tengo o sea, yo tengo, por ejemplo, más versículos que me pueden apoyar, ¿no? Versículos en Jeremías, en Job, en Salmos, que hablan de que la persona, o sea, por ejemplo, la persona no, cuando muere, no sale un alma, no, el alma desaparece, sale el espíritu, y tampoco se va al cielo, ni se va tampoco al infierno, ¿no? No hay Ah, infierno todavía, bueno, no. entonces, La persona está en el sepulcro hasta que Jesucristo venga por segunda vez, ¿no? bueno, La Biblia, yo creo.
comprendido este punto donde el alma en sí va con el aliento de Dios, desaparece. Desaparece. Entonces, bueno, hablamos algo Sí. más, o sea, Ahí lo dice la Biblia, Rubén, la Biblia. sí, exacto. Yo creo que diste en sí con la palabra. Entonces, bueno, también hablemos, bueno, por el tiempo también, que es muy poco tiempo Sí, porque el tema es muy amplio. Entonces, sí. hablemos algo acerca de la salvación. Por ejemplo, aquí tengo donde estaba consultando, dice, los adventistas dicen que la salvación es por creer en Cristo y no por obras. No sé. Exacto. O sea, no, a ver, vamos a ver. Nosotros aquí, por ejemplo, una de las doctrinas de nosotros es la salvación, ¿no? Pasa en el Efesios 2 8 9 donde Ya. habla acerca de que somos salvos por medio de de Por la fe, gracia, por gracia y sí. por medio de la fe. Te Entonces, cuento que hay muchas, por ejemplo, mira, Rubén, te cuento que hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Controversias, así, ¿no? Y yo creo que debemos, mira, yo estoy bien seguro, ¿no? Eh, nosotros no es que no creemos en las obras. Santiago dice que si yo tengo fe y no tengo obras, es una fe muerta, ¿cierto? Ya, pero entonces, mira, yo creo en la salvación por gracia. Mis obras no es, mis obras no es la causa, sino el resultado, ¿ah? Por haber sido salvo. Porque, a ver, mira, por ejemplo, mira, la Biblia dice, ¿no? Cree en Jesucristo. Por ejemplo, Pablo y Sila le dijo al carcelero, ahí en Hechos 20, perdón, 16, ¿no? Le dijo, ¿no? Señores, ¿qué debo hacer para tener ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Ahora yo te voy a explicar. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Sila le dijo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. Ahora mira, aquí hay algo interesante para ver, Rubén, porque por ejemplo, mira, eh, si tú te das cuenta y vamos a ver, ¿por qué somos salvos? ¿Somos salvos por obra o somos salvos por la gracia? Entonces, mira, si tú te das cuenta, por ejemplo, en el libro de Mateo, o perdón, sí, Mateo capítulo 19, habla del rico. ¿Te acuerdas del rico? ¿No? Sí, sí te acuerdas, ¿no? El rico se acerca a Jesús, y le hace la misma pregunta que hizo el carcelero. Le dice de esta manera, le dice, bueno, yo lo tengo de memoria, ¿no? Pero si tú vas y le dices, sí, le dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? ¿Ah? Bueno solo hay uno. ¿Ah? Y le dice, y si quieres entrar en la vida, ¿sabe cuál es la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Te das cuenta? Y él se asusta porque él se queda sorprendido y le dice, Señor, yo desde pequeñito los he guardado. Y si te das cuenta, mira, me voy a poner ahorita en esta parte, me voy a poner en la parte del rico, por un momento. Si tú te das cuenta, los grandes teólogos dicen que el rico había hecho buenas obras porque él le dice a Jesús, Señor, yo desde pequeño te lo he guardado. El rico había hecho obras más grandes que las que haces tú y yo en esta vida, ¿no? Obras buenas, él diezmaba, él guardaba el sábado, él hacía todo. Por eso es que Cristo le dice, solo te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. O sea, él amaba más al dinero. O sea, el dinero no es malo, pero él amaba más al dinero que a Dios. Pero a ver, dime una cosa. ¿Sus obras le salvaron? No le salvaron. ¿Ah? No le salvaron, a pesar de que tenía muchas obras. Ahora, mira, aquí hay algo interesante, mira, ¿por qué? Porque le dice, Señor, ¿qué debo hacer, no, para tener la vida eterna? Para Jesús guarda los mandamientos, ¿no? Ese versículo como que está enseñando, parece que está como que apoyando la idea que yo soy salvo por la ley, pero eso no es, parece nomás, ¿no? Solamente que hay que ir a otra parte de la Biblia para entender. Ahora, la pregunta del carcelero era la misma. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Pero ahí hay un problema, Rubén. Yo tengo un tema así especial
hecho y predicado. Por ejemplo, ¿por qué hay un problema? Porque, por ejemplo, mira, si nosotros nos vamos a Santiago 2:19, Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, los demonios también creen, ¿te das cuenta? Y tiemblan. O sea, mira, si solamente fuera la salvación por creer, estamos perdidos, porque la Biblia dice que los demonios también creen. ¿Ah? Ahora, mira, nosotros creemos en Cristo y creemos que la salvación es única y exclusivamente por gracia. A mí guardar el sábado no me salva. Hacer buenas obras no me salva. Ahora, ese es el resultado, no la causa de mi amor. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos, Ah, ¿no? Entonces, mira, es el resultado de que yo soy salvo por gracia. Si me voy a poner a ver mis obras, la Biblia, Rubén dice que mis obras son como trapos de inmundicia. Y en el Antiguo Testamento los trapos de inmundicia eran los trapos que las mujeres se ponían cuando estaban menstruando. Entonces, así son mis obras. Porque yo dice que soy llaga podrida desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. O y sea, bueno, sale en mi defensa es Jesucristo. O sea, yo no ajá, merezco, tú yo no merezco, no merezco ser salvo. Mira, tú no mereces, yo no merezco porque tú y yo somos tan pecadores, ¿no? Tú y yo, y no hay ni uno siquiera. Ni el mismo Pablo dijo él estar mereciendo. Pero ah, ahora, ¿quién entonces me salva? Ahora, la ley me muestra como un espejo, pero más bien no está hecho para salvarme. Pero ahora, la gracia de Dios, el poder de Dios limpia mi vida, cambia mi corazón. ¿Ah? bueno, Entonces, la salvación es única y merecida solo por gracia. O sea, es un regalo inmerecido, un regalo ajá, inmerecido. así es un regalo merecido de parte de Dios. Bueno, ¿Sí? entonces yo creo Las que obras, Rubén, son el resultado. Rubén, las obras son el resultado de mi amor. O sea, no es que ahora porque soy salvo, ahora sí no voy a hacer obras. No, yo no, tengo que ir a hacer obras, va pero de- no de para la ser mano. salvo, O sea, no para ser salvo. exacto, tiene que ir o sea, tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, Exactamente, no para claro, ser ese salvo. es el reflejo que uno está salvo y cree en el Señor Jesucristo. Bueno, en sí, mi amigo, y a ver, gracias por este No tiempo. me has preguntado la parte más importante, pues. ¿Ah? Eh, Lástima que el tiempo es largo, ¿no? Te sí, olvidó preguntarme por qué nosotros no comemos las carnes, el alimento. sí, Es el tiempo, es el es tiempo. el tiempo muy corto y por el video que tengo que cargar y va a ser muy pesado. Entonces, de No, antemano, sí está bien. gracias por su tiempo, gracias por prestar su tiempo y por este tiempo No, poder listo. conocer más acerca de la doctrina de ustedes. Entonces, para mí es de gran importancia sí, compartir y saber sí, tener también esa amistad. Bueno, gracias, ¿no? Entonces, hasta mañana. Bendiciones. Listo, Rubén. Dios te bendiga, Rubén. Dios